Bueno, chicos, buenas tardes o buenas noches, o depende del horario en que lo vean. El día de hoy vamos a hablar lo que es aparato urinario, anatomía del aparato urinario. Entonces, en lo que respecta a anatomía del aparato urinario, pues vamos a ver cada uno, los puntos más importantes de cada uno de los órganos que forman este aparato. Entonces acá tenemos el esquema y vemos que el aparato urinario está formado por quién, por su principal órgano, que es el riñón, que es el que va a formar la orina. También va a estar conformado por los uretres, que son estos órganos que se están graficando por aquí. Estos uretres van a terminar en la vejiga, que es otro órgano del aparato urinario donde se va a recolectar la orina. Y finalmente el último órgano, que es la uretra. Entonces vamos a ver detalles importantes de cada uno en esta exposición. Bien, entonces vamos a empezar por el riñón. El riñón va a ser un órgano retroperitoneal, ¿no? Si llegaron a ver la exposición de peritoneo y de anatomía de la pared abdominal, recordamos que el riñón es un órgano retroperitoneal, se va a encontrar detrás del peritoneo parietal. Entonces vamos a ver ahora su configuración interna, su configuración externa y sus dimensiones. Entonces, en lo que respecta a la configuración externa, primero vamos a hacer la configuración externa. Pues vemos por aquí que el riñón va a ser un órgano que va a tener, y se plantea así, que va a tener la forma de un frijolito, ¿no? Un frijolito, como se ve por aquí, va a tener esta forma el riñón. Entonces el riñón, de manera externa, vamos a poder diferenciar para poder estudiar en ciertas partes. Vamos a tener un borde medial, que es este de aquí, un borde medial que se va a caracterizar por ser cóncavo y porque en este borde medial van a desembocar ciertas estructuras que en conjunto se denominan ilio renal, ¿no? Vamos a tener la arteria, la vena y la pelvis renal, que más adelante vamos a ver la pelvis renal de qué se trata. Entonces eso es respecto al borde medial. Luego vamos a tener un polo superior que va a ser importante porque aquí va a estar ubicada la glándula suprarrenal, ¿no? Y también vamos a tener un polo inferior que no tiene mucha relevancia y un borde lateral, ¿no? Un borde lateral que pues se diferencia del borde medial porque es cóncavo, ¿no? Perdón, convexo. Entonces eso respecto a la configuración externa. Ahora, respecto a la configuración interna de este órgano, aquí sí tenemos que diferenciar ciertas partes que son muy importantes. Entonces, desde la parte más externa hacia la parte interna, vamos a diferenciar ciertas estructuras. ¿Y cuáles son esas estructuras? Pues son estas de aquí. Primero, el riñón va a estar envuelto por una cápsula. ¿Sí? Entonces, la parte más externa, que acá se grafica mejor, ¿no? Esto de aquí va a ser la cápsula. Esta cápsula pues va a envolver a todo el riñón, ¿sí? Luego vamos a tener la corteza. Entonces, debajo de esa cápsula fibrosa vamos a tener a la corteza que se va a caracterizar porque va a estar debajo de la cápsula y porque va a emitir unas prolongaciones, que son estas de aquí. Vamos a ponerlo. Estas de aquí son, como vemos, prolongaciones de la corteza que, mejor dicho, van a estar entre otras dos estructuras que se denominan pirámides. Pero estas pirámides ya son parte de otra estructura, o sea, de otra zona del riñón, que es la médula. Bien, pero seguimos en la corteza. Entonces, recapitulando, tenemos la cápsula, debajo de la cápsula tenemos la corteza. La corteza renal se va a caracterizar porque en esta corteza, ya que están llevando fisiología, también van a estar ciertas estructuras de la nefrona, ¿no? Específicamente los corpúsculos y los túbulos. Entonces, en esta zona van a estar esas estructuras. Como mencioné, esta corteza va a tener prolongaciones que se conocen como columnas renales. Entonces vamos a ponerlo por aquí, que estas estructuras se conocen como columnas renales. Y también tiene su epónimo, que se conocen como las columnas de Bertino. Perdón, de Bertin. Entonces, por esos dos nombres se les puede mencionar, ¿no? Las columnas renales o las columnas de Bertin. Bien,
Entonces, como les dije, estas columnas están entre otras estructuras conocidas como pirámides. Y estas pirámides ya forman parte de la médula, ¿sí? Que es la zona más interna del riñón. En esta médula pues van a desembocar los túbulos colectores para que finalmente desemboque la orina. Bien, entonces estas pirámides, que lo vamos a resaltar por aquí, estas son las pirámides, estas de aquí son las pirámides, también tienen un epónimo, entonces vamos a ponerlo por aquí. Entonces vamos a poner pirámides renales, que ya son parte de la médula, y se conocen también como pirámides muy conocidas de Malpighi, pues, ¿no? Bien, entonces, importante mencionar que muchas veces cuando estudiamos los órganos, pues siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es su estructura fundamental, su estructura fundamental fisiológica? Pues bien, aquí en el riñón vamos a tener unos lóbulos, ¿sí? Estos lóbulos, si es que nos preguntan por quiénes están conformados, pues los lóbulos renales van a estar formados por una pirámide, que es esta de aquí, una pirámide, con sus dos columnas renales. Entonces, mejor dicho, toda esa estructura que estoy resaltando vendría a ser un lóbulo renal, si es que nos preguntan, ¿sí? El lóbulo renal va a ser la pirámide con sus dos columnas que están a sus costados, ¿no? Entonces, ese es un lóbulo renal. Una vez que ya entendemos lo que es la cápsula, la corteza y la médula, pues debemos también aquí mencionar de que, como vemos, esta pirámide va a tener un vértice, ¿no? Que es este de aquí. Y en este vértice va a desembocar en otras estructuras conocidas como cálices menores, ¿sí? Cálices menores. Entonces, estas cálices menores, a su vez se van a juntar, ¿no? Y van a desembocar en una cáliz mayor, ¿sí? Finalmente, estas son estructuras que simplemente van a finalmente ser un tránsito para el trayecto de la orina. Entonces vamos a tener los cálices menores y vamos a tener los cálices mayores. Entonces, una vez que ya se forman los cálices mayores, estos cálices mayores van a desembocar en otra estructura conocida como la pelvis renal, que es esta de aquí que les mencioné, y que ya forma parte del hilio renal junto con la arteria y con la vena, ¿no? Con la vena renal. Entonces, la pelvis renal finalmente va a terminar en lo que es ya el otro órgano del aparato urinario, que son los uréteres, ¿no? Entonces, eso es la configuración interna. Entonces ya tenemos la configuración interna, ¿no? Vamos a ponerle check. Y la configuración externa también, ¿no? Configuración interna y configuración externa, ya lo vimos. Ahora vamos a hablar un poco de las dimensiones. Pues eso también es muy preguntado y es bastante fácil de entender. Las dimensiones del riñón van a ser muy fáciles. Bien, vamos a tener una medida vertical, que es esta de aquí, que mide aproximadamente 12 centímetros. ¿Sí? Su longitud vertical. Luego vamos a tener una longitud lateral, que vendría a ser, ¿no? Vamos a graficarlo así, de la parte lateral a la parte medial, que es esta de aquí. Vamos a hacerlo de otro color. Y pues esta medida es aproximadamente de 6 centímetros. ¿Sí? Y luego vamos a tener una medida de grosor, o mejor dicho, antero-posterior, que va a ser aproximadamente de 3 centímetros. ¿Sí? Voy a ponerlo por aquí. 3 centímetros. ¿Sí? El grosor, que también se le conoce. Entonces, como se dan cuenta, son la mitad de la mitad, ¿no? Primero 12, que es la longitud vertical, la mitad 6 centímetros y la mitad 3 centímetros. Entonces va a ser 12 por 6 por 3, ¿no? Entonces esas van a ser las longitudes o las medidas del riñón. Ahora, respecto al peso, el riñón pesa aproximadamente de 140 a 170 gramos. ¿Sí? Otros dicen 180, pero bueno, por ahí varía.
140 a 170 gramos. Si nos preguntan ¿qué riñón pesa más? Pues el riñón que pesa más va a ser el riñón izquierdo. ¿Y esto por qué? Para que no se olviden, vamos a adelantarnos por aquí. Vemos que el riñón izquierdo está más cercano a la arteria aorta, ¿no? La arteria aorta abdominal. Esta es la arteria aorta abdominal, ¿no? Y el riñón izquierdo, precisamente porque la aorta abdominal va a estar tirada más para el lado izquierdo, va a tener más cerca la irrigación y es por eso de que su desarrollo va a ser mayor. Es por eso que, consecuentemente, va a pesar un poco más que el riñón derecho. ¿Sí? Entonces esa es la explicación para que no se olviden. Entonces si nos preguntan, el riñón izquierdo pesa más. Bien, eso respecto a las dimensiones y que incluye el peso y las medidas. Entonces ya hicimos dimensiones. Bueno, esta imagen representa un lóbulo en una persona todavía en la etapa de infante y también en la etapa fetal, la etapa recién nacido, ¿no? Los primeros años de vida, que alguna vez el riñón fue lobulado. ¿Y esto por qué? Porque en un momento aún las nefronas no están completamente desarrolladas. Entonces, cuando las nefronas ya terminan de desarrollarse, es que el riñón adquiere esta forma ya un poco más lisa, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, en las primeras etapas de vida, el riñón era lobulado. Bien, ahora vamos a ir a la ubicación y las relaciones. Entonces, con esta imagen vemos que el riñón va a estar ubicado. Nos van a preguntar, esto es muy frecuente que pregunten, que está ubicado entre las vértebras T12, es decir, entre la última vértebra de las vértebras torácicas y las tres primeras vértebras lumbares. Entonces va a estar los riñones ubicados entre T12 y entre L3, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto es importante recordar aquí? Es importante recordar que el riñón derecho va a estar un poco más abajo respecto al riñón izquierdo. ¿Y esto por qué? Pues esto es muy fácil de entender, que el riñón derecho va a estar un poco más abajo. ¿Por qué? Porque encima del riñón derecho va a estar el hígado. ¿Sí? Entonces, al estar el hígado, pues va a conllevar a que el riñón derecho pues descienda un poco más, y es por eso que va a estar ubicado un poco más inferior respecto al riñón izquierdo. Entonces acá también se puede apreciar, ¿no? Vemos el riñón derecho que está ubicado un poco más inferior. Ahora, eso es respecto a la ubicación, ¿no? Pero también podemos hacer la ubicación respecto a las costillas, como vemos aquí. Aquí ya va a ser diferente, ¿no? Acá vamos a tener ubicado el riñón derecho, que es este de aquí, y este es el riñón izquierdo. ¿Sí? Entonces, como vemos, el riñón derecho, al estar más descendido, solo va a tener relación con la costilla número 12. Vemos que no guarda relación con la costilla 11. Diferente al riñón izquierdo, que sí va a estar relacionado con la costilla 12, al igual que el riñón derecho, pero también con la costilla 11. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo diferencia también respecto a la ubicación entre riñón izquierdo y riñón derecho. Bien, pues vemos que, como mencioné al inicio, que el riñón o los riñones van a ser órganos retroperitoneales, van a estar pegados a la pared posterior abdominal y va a estar también debajo o pegado debajo también de la parte del diafragma, ¿no? Como se ve en la imagen. Bien, ahora respecto a algunas relaciones que tenemos que mencionar, pues vamos a dividirlas según las caras y los bordes, ¿no? Les mencioné que el riñón tiene un borde medial, un borde lateral, un polo superior y un polo inferior. Entonces, respecto al polo superior, ya hemos adelantado que va a estar en relación con las glándulas suprarrenales, ¿no? El borde medial va a estar en relación con el hilo renal. El lateral, pues no hay una relación completamente de importancia. Podemos mencionar que la parte superior del borde lateral va a estar en relación con ¿quién? Con el hígado, ¿no? Va a cubrir también parte de la cara anterior del riñón derecho. Estamos hablando del riñón derecho. Y pues el polo inferior va a estar en relación más que todo con el duodeno. Y en esta imagen se puede ver más. Se puede apreciar mejor. Vemos aquí, ¿no? La cara anterior, como les dije, aquí va a estar el hígado. Este es los ligamentos que se forman a partir del peritoneo del hígado, ¿no? Cubre parte de la cara anterior del riñón derecho.
Como les dije, la cara anterior también va a estar en relación con el duodeno, tanto la parte medial y la parte del polo inferior. Va a tener relación también con el colon, en este caso con el colon ascendente, ¿no? La parte derecha, el colon ascendente. Y también parte de relación también con el mesenterio del colon transverso. ¿Sí? Entonces, eso respecto al riñón derecho. Ahora, respecto al riñón izquierdo, pues aquí las relaciones son un poco parecidas. La diferencia es que, obviamente aquí ya no va a estar en relación con el hígado, ¿no? Va a tener más relación con lo que es, con lo que es el vaso, con lo que es el páncreas, también como se aprecia aquí, específicamente con la cola y parte del cuerpo. Y pues en este caso con el colon descendente y también con parte del mesenterio del colon transverso. Entonces, para ver la ubicación o las relaciones anteriores, nos vamos a ayudar con esta imagen. Esta de aquí, ¿no? Vemos aquí que lo que está de este color un poco rosado representa ¿a quién? Al hígado. Al hígado, perdón. Al hígado, ¿no? Va a tener bastante relación con el hígado. Esta es la glándula suprarrenal. Vemos aquí que también va a estar en relación ¿con quién? Pues con el duodeno, que es esto de aquí, representa aquí el duodeno. Va a estar en relación también con parte también con las asas intestinales, ¿sí? Con el yeyuno. Y con el colon ascendente, ¿no? En parte. Y esas son las relaciones más importantes del colon, perdón, del riñón derecho por su parte anterior. Ahora, por su por su cara anterior, pero del riñón izquierdo, vamos a tener otras relaciones. Como vemos, aquí va a estar el colon descendente, ¿no? Del mismo color, para hacer referencia al colon. Estas también van a ser las asas intestinales, el yeyuno. Este va a ser el vaso, ¿no? Va a tener relación también con el vaso, este color. Aquí hace referencia a la relación que hay con el páncreas. Y también va a tener cierta relación con... este representa el diafragma. Ajá. ¿Sí? No, perdón, este no es el diafragma. Este representa el estómago. El estómago. ¿Sí? Diferente a lo que es en el riñón derecho por su cara anterior, que está el hígado, en el riñón izquierdo va a estar por delante parte del estómago, ¿no? Va a estar así más o menos, ¿no? Vamos así. Parte del estómago. Bien. Entonces esas son las relaciones anteriores. Ahora, vamos a las relaciones posteriores, pues ya nos adelantamos un poco. Recuerden cuando dijimos respecto a las diferencias entre el riñón derecho e izquierdo, pero este gráfico, esta imagen nos va a ayudar mucho más, ¿no? Acá tenemos, vamos a ubicarnos, tenemos aquí al riñón izquierdo. ¿Cómo nos ubicamos rápido? Porque el riñón izquierdo va a estar más relacionado con la aorta, pues, ¿no? Que esta es la aorta va a estar más cercana al riñón izquierdo y este va a ser el riñón derecho. Entonces, como les dije, como el riñón derecho va a estar un poco más descendido, solo va a tener proyección o relación con la costilla número 12. Diferente al riñón izquierdo, que tiene relación con la 11 y con la 12. Y pues, obviamente, al estar relacionados con las costillas, recuerden que en las costillas, en esas últimas costillas, se van a insertar ¿qué músculo? El diafragma. Entonces, todo lo verde representa el diafragma, ¿no? Parte posterior va a estar relacionado con el diafragma. Ahora, las otras relaciones pues van a ser iguales respecto a lo que menciono de las relaciones posteriores. ¿Por qué? Porque los músculos en las zonas posteriores van a ser iguales. ¿Y qué músculos vamos a tener? Pues la principal relación posterior va a ser el músculo psoas mayor, ¿no? Que está representado de color amarillo. ¿Sí? Músculo psoas mayor, perdón, de morado. ¿Sí? Va a ser la principal relación. Y como vemos, el psoas mayor, el músculo psoas mayor, que es este de aquí, si es que no lo han identificado, ¿cómo se aprecia? A ver, este de aquí, acá esta imagen nos ayuda. Este es el psoas mayor, ¿no?
Todo este es el psoas mayor. Entonces, como vemos, va a estar en relación con el riñón, en su cara posterior. Entonces, lo de morado, fucsia, va a ser la relación con el psoas mayor. Y como vemos, va a estar relacionado también con los uréteres. Luego, los otros músculos que están en la parte posterior del abdomen, pues ¿quiénes van a ser? Vamos a tener aquí el cuadrado lumbar y también parte del transverso del abdomen, ¿no? Específicamente soponeurosis. Entonces vemos que las relaciones en ese aspecto entre derecho e izquierdo no hay mucha diferencia. Bien, ahora tenemos que hablar sobre otra estructura conocida como la celda renal. Así vamos a poner por aquí, con rojo, celda renal. Entonces, aparte de la cápsula que les mencioné en un principio, pues los riñones van a estar envueltos en una estructura conocida como celda renal. Y esta celda renal va a estar formada por una fascia anterior y una fascia posterior. Entonces, vamos a verificarlo por aquí. Esto que vemos por aquí es la cápsula. Primero vamos a verificar la cápsula. Esta es la cápsula, perdón, que envuelve al riñón y que les expliqué en un principio. Pero aparte, todo el riñón va a estar ubicado en una estructura conocida como celda renal. ¿Qué es esta de aquí? Entonces vemos que esa es la celda renal. La celda renal va a tener una fascia anterior, que lo voy a poner mejor de azul. Esa va a ser su fascia anterior. Y pues también va a tener su fascia posterior, que está de rosado. Algunas fuentes mencionan de que todo es una sola fascia, pero la literatura clásica menciona que son dos fascias, ¿no? Fascia anterior y fascia posterior. ¿Y cuáles son esas fascias? Tienen también sus epónimos. Entonces, la fascia anterior, seguro lo has escuchado, se conoce como ¿qué? Como fascia de Gerot. Entonces, vamos a poner aquí fascia de Gerot. Y la fascia posterior se conoce como fascia de Sutherland. ¿Sí? Entonces, esos son los epónimos que debes recordar, que son importantes de mencionar. Fascia de Gerota y fascia de Sutherland. ¿Sí? La de Gerota es la anterior, la de Sutherland es la posterior. Otro punto importante que es importante diferenciar es que entre esa cápsula renal, entre esa celda renal y la cápsula, vamos a tener también grasa. Y esa grasa se conoce como ¿qué? Como grasa perirenal. ¿Sí? Porque también va a estar presente una grasa que está fuera de la celda renal, ¿no? Que es esta de aquí. Y esta se conoce como grasa pararenal, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces, esto es lo importante aquí en este corte transversal a nivel, me supongo, de L1, L2, ¿no? Bien. Entonces, eso respecto a ubicación y relaciones. Ahora vamos rápidamente a vascularización, que es otro punto importante y que es preguntado. Ahora, la vascularización obviamente va a estar dada por la arteria renal, ¿sí? Tanto para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. Diferencias entre la arteria renal derecha e izquierda, pues obviamente, vamos a irnos por aquí, si la arteria aorta, ¿no? Las arterias renales salen de la aorta abdominal. Si la arteria aorta abdominal está más cerca del riñón izquierdo, obviamente la arteria renal izquierda va a ser más corta, ¿no? Su trayecto va a ser más corto. Diferente a lo que pasa con la arteria renal derecha, que su trayecto es más largo y como vemos pasa, ¿por dónde? Pasa detrás de la vena cava inferior, ¿no? Y también de la vena renal derecha. Entonces, esos son algunos aspectos importantes respecto a las arterias renales tanto derecha e izquierda. Pero bien, lo importante aquí es la división. Entonces, ya tenemos la arteria renal. La arteria renal, antes de dividirse para irrigar al riñón, va a dar unas arterias importantes, ¿como cuáles? Esta de aquí, la arteria suprarrenal inferior. Esta arteria suprarrenal inferior, como su nombre lo dice, va a irrigar a la parte inferior de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, si nos preguntan de dónde sale la arteria
suprarrenal inferior sale de la arteria renal. Diferente a las arterias suprarrenales medias y superiores que salen directo de la aorta abdominal. Otro punto importante. ¿Sí? También de la arteria renal, antes de dividirse, vamos a tener a otra arteria colateral, que son las arterias ureterales superiores, que son estas de aquí. ¿Sí? Que van a irrigar, como su nombre lo dice, a la parte superior de los uréteres. Bien, entonces esas son dos ramas colaterales importantes. Ahora, una vez que da sus ramas colaterales la arteria renal, va a dar dos ramas, una anterior y otra posterior. ¿Sí? Entonces vemos por aquí, sí, acá está. Esta es la rama anterior y esta es la rama posterior. Entonces da dos ramas. Ahora, vamos detallando lo que respecta a la rama anterior. La rama anterior va a dar cuatro ramas más, que son la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior, que es esta de aquí, esta de aquí, y finalmente la arteria segmentaria inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a detallarlo por aquí. Esta es la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior y la arteria segmentaria inferior. Como vemos, esta imagen es el néter, y según el néter, solo de la arteria renal saldría la arteria segmentaria anteroinferior y anterosuperior, no anterosuperior, anteroinferior. Pero lo común es que de la arteria de la división anterior salgan estas cuatro ramas. ¿Sí? Aquí la superior y la inferior salen directamente de la arteria renal, ¿no? Pero eso es más que todo una variación. Lo normal es que sale la rama anterior de la arteria renal y da esas cuatro ramas, ¿no? La segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Entonces, estas ramas que dan cada una, ¿no? La segmentaria superior, la anterosuperior, la anteroinferior y la inferior, se van a dividir todas. Y la siguiente subdivisión se conoce como arterias interlobulares, que son estas de aquí. Interlobulares, ¿se acuerdan cuando les hablé del lóbulo? Pues bien, precisamente porque se van a meter entre esa estructura conocida como lóbulo renal. Entonces tenemos las interlobulares. Luego, cuando estas interlobulares se aproximan a las pirámides renales, pues se van a dividir en otras arterias conocidas como las arterias arqueadas, que son estas de aquí. Estas de aquí son las arterias arqueadas, ¿no? Vemos aquí, arqueadas, van a estar recorriendo la parte lateral de las pirámides renales, ¿no? Entonces, vamos por aquí, arterias arqueadas, ¿no? Acá lo señalo, que son estas de aquí. Luego, cuando rodean a toda la pirámide renal y llegan hasta su parte superior, se dividen ya en otro tipo de arterias, ¿no? Con otro nombre, que son las arterias interlobulares, que son estas pequeñitas de aquí, que son rectas. Estas son las arterias interlobulares. Y pues también hay una rama que son de las arterias arqueadas, que son las arterias radiadas perforantes que van hacia la cápsula, ¿sí? Para irrigar la cápsula. Como ven, no están presentes en tanta cantidad, ya que la cápsula apenas tiene 1 milímetro de espesor. Entonces esa es la división. Entonces, recapitulando, tenemos la arteria renal. La arteria renal da dos ramas, una anterior, otra posterior. La anterior, lo más común es que se subdivide en 4 ramas, que son la arteria segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Cada una de ellas va a tener divisiones iguales. ¿Y cuáles son esas divisiones? Pues que de las arterias segmentarias se van a dividir en arterias arqueadas, ¿no? Como vemos aquí, las arterias arqueadas. Luego estas arterias arqueadas se subdividen primero, ¿sí? Se subdividen primero en las arterias interlobulares. Estas interlobulares luego se subdividen en las arterias arqueadas. Estas arterias arqueadas rodean a la pirámide renal. Luego de estas arqueadas van a salir
principalmente las interlobulares, pero también salen otras ramas que son las arterias rectas, perdón, las arterias radiadas perforantes que van a irrigar a la cápsula fibrosa del riñón. Entonces, esa es la irrigación. Luego, simplemente la rama posterior va a irrigar a la parte posterior del riñón. Sí, y va a tener sus segmentarias posteriores y también una división igual a la que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cuál dijimos? Arteria renal, segmentarias, interlobulares, arqueadas, interlobulares y de las interlobulares y también de las arqueadas salen las radiadas perforantes. ¿Sí? Entonces, esa es la división. Como vemos aquí, van a existir segmentos vasculares, segmento anterior y segmento posterior, ¿no? El anterior lo divide en anterosuperior, en superior, inferior, anterosuperior, anteroinferior, según las divisiones de las segmentarias, ¿no? Igual, como las mencionamos. Y también va a tener una división posterior que va a estar dada por la rama posterior de la arteria renal, ¿no? Entonces, esa es su irrigación. Ahora, respecto a la vascularización, respecto al drenaje venoso, pues es muy parecido, ¿sí? Solo que aquí van a empezar a nivel de unas arterias que son paralelas a la cápsula fibrosa, que se conocen como, venas que son paralelas a la cápsula fibrosa, que se conocen como venas estrelladas, ¿sí? Estas son las venas estrelladas, que tiene su epónimo, que son las venas de Verheyen, ¿no? Aquí lo apunté, como yo de memoria, son las venas de Verheyen, si les preguntan, ¿no? Porque muchas veces ponen epónimos, a pesar de que lo más actual es ya no poner epónimos, sino el nombre específico de la estructura. Pero bueno, venas estrelladas o también conocidas como venas de Verheyen. De estas venas estrelladas van a drenar ¿en quién? Pues ahora vamos de adelante hacia atrás, ¿no? Si terminaban las arterias en las arterias interlobulares, pues las venas estrelladas van a drenar, ¿no? En este caso en las venas. Venas estrelladas drenan en las venas interlobulares. Luego que seguía, pues las venas interlobulares van a drenar ¿en quién? En las venas arqueadas. Las venas arqueadas drenan ¿en quién? En las venas interlobulares. Y luego estas venas interlobulares van a formar las venas segmentarias, ¿no? Que en conjunto van a formar la vena renal, ¿no? Y ese es el drenaje venoso, ¿no? Es lo contrario, mejor dicho, a la vascularización arterial, pero varía en esto lo que les mencioné, las venas estrelladas. Entonces, eso respecto al riñón, sus puntos más importantes, ¿sí? Ahora vamos a uréteres y mencionar también los puntos más importantes para no demorar mucho la exposición. Bien, ahora respecto a los uréteres, como vemos aquí, son estructuras que van a iniciar a nivel de la pelvis renal, que es a nivel aproximadamente de la L1, si es que les preguntan. Luego van a tener un recorrido medial e inferior y van a desembocar ¿en dónde? En la vejiga urinaria, ¿sí? Ahora, respecto a las dimensiones de este uréter, pues va a medir un aproximado de 30-35 centímetros, ¿sí? Los uréteres. Otro punto importante respecto a la estructura es que va a tener estrecheces, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esas estrecheces? Pues vamos a tener estrechez apenas cuando sale, ¿sí? Que es la estrechez superior, ¿sí? A nivel de la unión uretropélvica va a haber una estrechez y esa es la primera estrechez. ¿Cuál va a ser la segunda estrechez? A nivel de las venas ilíacas, entonces su segunda estrechez. ¿Y cuál va a ser su tercera estrechez? Pues a nivel de la unión o de la desembocadura con la pelvis, entonces va a ser la estrechez vesical. Entonces, si nos preguntan, vamos a tener la estrechez pélvica, vamos a ponerlo más pélvica, la estrechez ilíaca y la estrechez vesical, ¿no? Y esas estrecheces van a condicionar de que se ensanchen estas
estas partes del uréter, ¿no? Y van a formar usus, ¿no? Acá se van a ensanchar un poco y se conoce aquí como la porción abdominal. Luego vamos a tener a la porción pélvica y luego finalmente la porción intramural, ¿sí? Entonces esas son las divisiones que se les puede dar al uréter o a los uréteres. Importante, ¿por qué? Porque esas estrecheces van a ser importantes porque va a haber una patología conocida como litiasis, ¿no? La litiasis puede ser en diferentes órganos, pero en este caso hablamos de la litiasis renal. Y pues estos cálculos que se forman, estos litios, pues una vez formados van a desembocar o van a seguir el trayecto de la orina, pero producto de estas estrecheces pueden atorarse, ¿no? Por decirlo así, en ciertas partes del uréter, ¿no? Pueden quedar ahí como obstrucción. Entonces, ¿dónde es donde se van a detener más frecuentemente estos litios, estos cálculos en caso se formen en una persona? Pues la detención más frecuente va a ser a nivel de la unión urétero-vesical. Entonces, aquí vamos a ponerlo de naranja. Si es que aparece un litio, lo más frecuente es que se detenga aquí, ¿no? Que se atore aquí a nivel de la unión uretrovesical, ¿no? A través de esta estrechez. Lo más infrecuente es que el cálculo quede aquí, ¿no? Atorado aquí a nivel de la estrechez ilíaca, ¿sí? Esto es lo más raro. Y esto es lo más frecuente. ¿Sí? En caso pregunte. Bien. Ahora vamos a hablar respecto a sus relaciones. Las relaciones pues son bastante sencillas, ¿no? Porque vamos a tener la porción abdominal y la porción abdominal va a estar en relación con quién principalmente, pues con el músculo psoas, ¿no? Acá se ve en la imagen. Este es el músculo psoas y delante del psoas va a pasar el uréter. ¿Cuál va a ser la otra relación importante del uréter? Pues los vasos ováricos y testiculares, que son estos de aquí, ¿no? Estos van a pasar detrás o delante, pues pasan delante, ¿sí? Delante del uréter, como vemos por aquí. Otra relación importante es ya a nivel de la pelvis menor, ¿sí? O sea, esto es la parte abdominal, ¿no? Relaciones sencillas con el psoas, con estos vasos ováricos testiculares, dependiendo del sexo. Pues, ¿qué más podría decir, no? Va a tener relación también con las vena cava inferior, con la aorta, de manera lateral, perdón, de manera medial. Y pues esas son sus relaciones más importantes a ese nivel. Pero luego, ya una vez que llegan a nivel de la pelvis, las relaciones van a diferenciarse un poco entre varón y mujer, ¿sí? Un momento. ¿Cuáles van a ser esas diferencias más importantes? Pues van a ser las siguientes. Bien. Estas diferencias, vamos a hablar primero de las relaciones en el varón, como vemos aquí. Este es un corte transversal a nivel de la pelvis menor. Vamos a identificar las estructuras. Esta es la aorta, que se ha dividido en sus dos ilíacas. Y esta es la vena cava inferior, ¿no? Aquí tenemos probablemente la L4, que es a ese nivel que se divide en estos vasos. Tenemos aquí al colon ascendente, al colon descendente, colon sigmoides y al recto, ¿no? ¿Dónde está el uréter? Pues acá está el uréter. Este es el uréter derecho y este es el uréter izquierdo. Entonces, como vemos aquí, el uréter derecho va a pegarse a la pared pélvica, como vemos por aquí, va a cruzar los vasos ilíacos. Y aquí hay una ley que se conoce como ley de Luschka, que lo vamos a ver en otra imagen, pero bueno, antes de pasar a la ley de Luschka, vemos aquí que el uréter pasa pegado a la pared vesical y finalmente va a llegar a desembocar en la vejiga. Pero ¿cuál es la relación importante aquí? Lo vamos a entender con esta imagen de aquí. Esta es una imagen posterior de la vejiga, ¿no? Esta es la vejiga. Esta es la próstata. ¿Sí? Las vesículas seminales. Bien.
y este es el uréter. ¿Qué estructura sería esta de aquí? El conducto deferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación importante aquí? Y que suele ser pregunta. Es, ¿el uréter pasa delante o detrás del conducto deferente? Entonces, el uréter va a pasar detrás del conducto deferente. ¿Y cómo pueden acordarse más fácil de esa relación? Pues acuérdense de un puente, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Este es un puente. Y debajo del puente, ¿qué pasa? Pues pasa muchas veces agua, ¿no? Entonces, ¿quién vendría a ser el puente? El puente va a ser el conducto deferente, ¿no? Haciendo la relación. Conducto deferente. Y si ¿qué pasa debajo del puente? Les dije agua, ¿no? ¿Y quién va a representar el agua? El uréter, precisamente, porque ¿qué va a llevar? Va a llevar orina, ¿no? Entonces, esa es una mnemotecnia, por decirlo así, para recordar por dónde, o la relación, mejor dicho, del uréter a nivel de la desembocadura en la vejiga, ¿sí? Entonces, recuerden, eso es importante porque ha sido pregunta. ¿Por dónde pasa el uréter en relación con el conducto deferente? Pues pasa debajo, ¿no? Detrás del conducto deferente, ¿sí? Y luego ya desemboca en la vejiga. Bien, eso respecto al varón. Ahora, respecto a la mujer, aquí va a haber relaciones más importantes o más detalladas. ¿Por qué? Porque aquí se va a agregar otro órgano, ¿no? Entre la vejiga y el recto, ¿quién va a estar? El aparato genital femenino, ¿no? Específicamente los internos, que es el útero con las trompas de falopio y los ovarios, ¿no? Y recordemos que el útero se va a caracterizar por tener múltiples ligamentos de fijación. Y uno de ellos va a ser el ligamento ancho, ¿no? Que es este de aquí. Todo este de aquí es el ligamento ancho, ¿no? Así no era su nombre. Entonces nos ubicamos también, no tenemos los vasos, aorta abdominal, vena cava inferior, y igual, ¿no? Tenemos acá el uréter, los uréteres. Los uréteres también van a tener una porción respecto a sus relaciones a este nivel, preligamentosa, ¿no? Haciendo referencia al ligamento ancho, antes del ligamento ancho, preligamentosa, infraligamentosa, porque pasa debajo del ligamento ancho, y preligamentosa, ¿no? Primero era retroligamentosa, infraligamentosa y preligamentosa, ¿sí? Es decir, antes del ligamento, debajo del ligamento y anterior al ligamento, ¿no? Después del ligamento. Entonces, antes del ligamento, pues la relación va a ser muy similar, ¿no? Va a estar pegado a la pared pélvica, luego va a pasar debajo del ligamento ancho, no cruza el ligamento ancho y finalmente va a desembocar en la vejiga. Algo que nos pueden preguntar, porque aquí van a haber vasos a nivel del ligamento ancho, ¿quiénes van a estar? La arteria uterina, ¿no? ¿La arteria uterina va a estar detrás o va a estar debajo del uréter? Pues la relación aquí es que la arteria uterina esté delante del uréter, lo cruza por su cara anterior del uréter, ¿sí? Si es que nos preguntan. Esa es la relación más importante. Diferente a la arteria vaginal, que la arteria vaginal va a estar debajo, o detrás, mejor dicho, del uréter, ¿sí? A nivel de la porción ligamentosa. Bien, otra relación importante aquí es que el uréter, cuando está desembocando en la vejiga, va a proyectarse a nivel de la cara anterior, perdón, de la cara posterior de la vagina, ¿sí? Esta es la cara posterior de la vagina. Como vemos aquí, esta va a ser la proyección, ¿no? Y aquí desemboca. Este es la desembocadura de la uretra, ¿sí? Perdón. Claro, es de la uretra, pero esta proyección es del uréter, ¿sí? No se vayan a confundir. Esta es la desembocadura del uretro. Bien, pero esta proyección es del uretro. Bien, ahora, esta proyección se conoce como triángulo de Paulik, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí con negro. Esto se conoce como triángulo de Paulik. ¿Sí? Es la proyección del uréter sobre la cara posterior de la vagina. Bien. Ahora sí pasamos a lo que es
es vejiga. Sí, para terminar, rápidamente vejiga y luego uretra. Bien, voy a disculparme un momento, un par de minutos, y voy a continuar.